Jalisco no es solo tierra de mariachi y tequila. Es un terreno donde las sombras se alargan con una precisión geométrica bajo el sol de la tarde. En Zapopan, las calles no hablan, dictan. Y en medio de ese paisaje de concreto y cristal, donde las camionetas blindadas se funden con el tráfico cotidiano, surgió una figura que cambió la forma en que el mundo escucha la música mexicana. Hassan Emilio Cabán de Laija, conocido en todos los rincones del planeta como Peso Pluma. No apareció por generación espontánea. Su éxito no es un accidente. Es el resultado de una maquinaria cultural y económica que funciona con reglas propias. Reglas que rara vez se escriben, pero que todos conocen. Detrás del micrófono, detrás de los diamantes, detrás de la voz rasposa que define una era, existe un vacío informativo. Una figura que opera en la penumbra y cuya identidad ha sido objeto de especulaciones frenéticas desde que la doble P se convirtió en un fenómeno global. Se habla de empresarios, de inversionistas con conexiones inalcanzables, de figuras que mueven los hilos desde el anonimato total. Muchos señalan al entorno que rodea al artista en Jalisco como la clave para entender cómo un joven pasó de la incertidumbre a llenar estadios en Estados Unidos en cuestión de meses. No es solo talento, dicen algunos en la industria, es el respaldo. Y ese respaldo tiene nombre, o al menos tiene la sombra de un nombre que nadie se atreve a pronunciar en voz alta sin mirar antes hacia ambos lados de la calle. La historia de Hassan comienza en el seno de una familia de clase media. Un entorno que le permitió acceder a una educación que muchos otros en su posición jamás habrían soñado. No fue la pobreza extrema la que lo empujó a la música, sino una búsqueda distinta. Una inquietud por encajar en un mundo donde la estética y el sonido empezaban a fusionarse de manera inevitable. La influencia de la música llegó pronto. El interés por la guitarra y la composición no tardó en manifestarse. Zapopan, con su mezcla de modernidad y la constante proximidad del poder informal, le ofreció el escenario perfecto para observar cómo se movían las piezas en el tablero real de la vida mexicana. En ese entorno, aprendió que la música es un vehículo, pero que para mover ese vehículo a toda velocidad, necesitas combustible de alto octanaje. Sus primeros pasos fueron tentativos. Canciones grabadas con recursos limitados. Videos hechos con la esperanza de que el algoritmo hiciera su trabajo. Pero pronto, algo cambió en la estructura de sus relaciones personales y profesionales. La figura del empresario, del promotor, del hombre detrás de la cortina, empezó a tomar una relevancia que hasta entonces era secundaria. Es aquí donde las versiones se bifurcan. Algunos aseguran que Peso Pluma es producto de una estrategia de marketing agresiva, financiada por grupos de poder económico que vieron en el regional mexicano una mina de oro inexplorada. Otros, un poco más cercanos a los pasillos de la industria, sugieren que el respaldo fue mucho más táctico, vinculado a relaciones de lealtad y protección que se forjan en el estado de Jalisco desde hace décadas. El ascenso fue tan rápido que mareó a la industria. De pronto, Peso Pluma no era solo un nombre más en la lista de los corridos tumbados, era el estandarte. Colaboraciones con nombres pesados, apariciones en festivales internacionales, la conquista del mercado anglo. Todo se sentía planeado, sincronizado. Pero cada peldaño que subía significaba también una mayor exposición a los ojos de quienes no ven con buenos ojos el éxito rápido. Aquí aparece la sombra, esa presencia constante que no se ve en las fotos de Instagram, pero que dicta los tiempos y las direcciones. Se ha dicho mucho sobre la relación de su equipo de trabajo con personajes vinculados a facciones del crimen organizado en la región. Son rumores, señalamientos que circulan en foros especializados y en la prensa de nota roja.
pero que nunca han sido confirmados oficialmente por las autoridades. Sin embargo, en el mundo de los corridos, la línea entre el artista y el personaje que vive en el narcocorrido es borrosa. Cantarle a ciertas personas, mencionar ciertos nombres en las letras, no es solo una elección artística, es una declaración de principios y una forma de pagar tributo. Y eso, en ese contexto, no es una opción, es un requerimiento. La lógica del entorno es implacable. Para triunfar a gran escala en el regional mexicano, necesitas moverte con cuidado. Debes entender qué líneas no cruzar y a quiénes debes rendir cuentas si tu éxito empieza a ser demasiado grande. Peso Pluma ha navegado estas aguas con una frialdad que sorprende a quienes lo conocen desde sus inicios. Él mismo ha declarado en entrevistas que su trabajo es la música, que él solo cuenta historias, pero las historias que cuenta, y sobre todo, las que calla, son las que mantienen a su equipo en una posición privilegiada. El hombre detrás de la figura, ese protector, ese inversionista invisible, permanece fuera del alcance de los reflectores. Se especula que es alguien de la vieja escuela, alguien que entiende que el poder real no necesita la fama, que prefiere el silencio y los beneficios. Hay quienes dicen que es una figura de la industria musical, alguien con décadas de experiencia manejando artistas de banda y narcocorridos. Otros, más audaces, sugieren que es alguien con lazos directos con las estructuras de poder en Sinaloa y Jalisco. Alguien que utiliza a la música como una fachada para lavar la imagen de lo que ocurre en las sombras. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas. No hay una foto. No hay un nombre que se pueda confirmar con total certeza. La parte más perturbadora de toda esta historia es precisamente esa ausencia. La incapacidad de señalar quién está realmente a cargo de la carrera de Peso Pluma. En otros casos, los managers son figuras públicas. Se conocen sus nombres, su historia, su currículum. Aquí, el velo es total. Y esa falta de transparencia alimenta la leyenda. Se dice que las amenazas que ha recibido, las cancelaciones de conciertos en ciudades peligrosas, son el resultado de tensiones entre el grupo que lo respalda y otros grupos que quieren su parte del pastel. Son fricciones que ocurren en las altas esferas, donde el dinero se cuenta por millones y las decisiones se toman sin considerar las vidas de quienes están en el escenario. Cuando Peso Pluma cancela una presentación, no es solo por seguridad personal, es porque el equilibrio de poder en esa zona ha cambiado. O porque su equipo ha recibido señales de que es mejor mantenerse alejado. Es una partida de ajedrez donde el artista es la pieza más visible, pero no es quien mueve los dedos. La vida de un artista como él no es suya. Desde el momento en que su imagen se convierte en una marca global, su tiempo, su voz y sus decisiones pasan a ser propiedad de quienes financiaron el camino. Él mismo lo sabe. Lo siente en la presión de sus giras, en la exigencia de las discográficas, en la constante vigilancia de su equipo de seguridad. No es libertad. Es un contrato de exclusividad con el éxito que tiene cláusulas que nadie puede ver. Se ha hablado de intentos de extorsión, de presiones para cambiar su estilo, de conflictos internos sobre quién debe gestionar sus derechos de autor. Son los problemas normales de un artista de su nivel, pero elevados a la potencia del mundo en el que se mueve. Aquí, un error de cálculo no te cuesta un contrato. Te puede costar la carrera o algo mucho peor. Por eso, el silencio del hombre detrás es, quizás, la mayor muestra de eficacia que existe en la industria actual. Nadie sabe quién es. Nadie sabe dónde está. Pero todos sienten su influencia. El fenómeno de los corridos tumbados no es, en realidad, un género musical. Es una crónica social narrada por quienes vivieron el ascenso de los nuevos cárteles.
y Peso Pluma se convirtió en la voz más potente de esa crónica. No solo canta sobre el lujo, canta sobre la aspiración, sobre lo que significa ser joven y poderoso en un México donde el poder es la única divisa que realmente importa. Su éxito resonó en las juventudes de ambos lados de la frontera, porque retrata una realidad que no aparece en los noticieros. Una realidad donde la violencia y la riqueza conviven en la misma pantalla del celular. El éxito de Peso Pluma es, en el fondo, el éxito de una narrativa que el público estaba esperando. Una narrativa que no pide disculpas y que no se avergüenza de sus conexiones. Pero ese mismo éxito lo puso en una posición donde las sombras se volvieron más densas. Si antes era libre de cantar sobre lo que quisiera, ahora cada letra es analizada por quienes se sienten aludidos. La fama es una jaula de oro, y él la habita con una naturalidad que a ratos parece calculada, a ratos parece genuina. Nunca se supo con precisión quién tomó la decisión de dar el salto al mercado internacional. Se dice que fue una apuesta arriesgada del equipo, una estrategia que muchos consideraban suicida por el tipo de música. Pero funcionó. Y al funcionar, la atención se multiplicó. Los ojos del mundo empezaron a mirar no solo a Peso Pluma, sino a todo lo que le rodea. Las auditorías, las investigaciones periodísticas, los intentos de entender de dónde salió tanto dinero en tan poco tiempo. Todo eso es parte del ecosistema que él ha tenido que aprender a manejar. Se cuenta que en las reuniones privadas, las que ocurren en hoteles de lujo en Ciudad de México o en casas de seguridad en Zapopan, el ambiente es tenso, cargado de esa precaución que solo tienen los que saben que están en la mira. La música se compone en esos espacios, entre el humo, el alcohol y las conversaciones cifradas que definen el rumbo de la gira. Es evidente que él tiene un talento nato para conectar con la audiencia. Eso nadie se lo puede quitar. Su voz tiene un registro que se distingue de inmediato en una radio saturada de propuestas similares. Pero el talento es solo una parte. Lo que realmente diferencia a Peso Pluma del resto es su capacidad para navegar en la ambigüedad moral del México contemporáneo. Él no juzga, no toma partido, solo narra. Y al hacerlo, permite que cada facción, cada grupo, cada persona vea en su música el reflejo de sus propias aspiraciones. Es una estrategia brillante, aunque peligrosa, porque en el momento en que alguien decide que ya no se siente reflejado, el silencio se convierte en una señal de desaprobación. Y en el mundo donde él se mueve, la desaprobación no se expresa con críticas en redes sociales. La imagen de Peso Pluma ha cambiado. Se ha estilizado. Se ha vuelto una marca de moda, de estilo de vida. Pero en los ojos, en los momentos en que se le ve solo, fuera del escenario, todavía queda ese rastro de inquietud, esa mirada de quien sabe que está caminando sobre el filo de una navaja. Es la mirada de alguien que entiende que su posición es prestada. Que cualquier día, si los intereses cambian o si el hombre detrás de la cortina decide que ya fue suficiente, todo ese castillo de naipes puede desplomarse. Y es ahí donde reside la verdadera intriga. No es sobre la música, no es sobre los premios, es sobre la estructura que lo sostiene. ¿Quién es ese hombre al que nadie se atreve a nombrar? ¿Qué intereses protege? ¿Cómo logra mantener su anonimato en una era donde todo está expuesto? Son preguntas que seguirán sin respuesta porque, al final, el negocio funciona mejor en el misterio. La influencia que tiene sobre la cultura actual es innegable. Ha logrado lo que pocos artistas mexicanos han conseguido. Que el corrido sea la música que escuchan los jóvenes en Nueva York, en Madrid, en Bogotá. Ha transformado el género, ha introducido sonidos nuevos, ha jugado con la producción para crear una experiencia sonora única.
Pero todo eso es la fachada de una estructura que se extiende mucho más allá de la música. ¿Es un fenómeno cultural? Sí, pero es, ante todo, un fenómeno económico. La industria de la música en México está vinculada de manera orgánica a las estructuras del poder real, y Peso Pluma es, quizás, el caso más exitoso y visible de esta simbiosis. No es posible separar al artista del entorno, porque sin el entorno, la música no tendría ese sonido particular, esa urgencia, ese riesgo constante. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás el nombre del hombre detrás de Peso Pluma nunca saldrá a la luz. Y quizás es mejor así, porque la historia necesita de sus sombras para mantener el interés. Necesita de ese vacío para que cada uno de nosotros llene los espacios con nuestras propias teorías. Lo único cierto es que Peso Pluma ha logrado algo que parecía imposible: convertir una realidad oscura y violenta en un espectáculo global que todos quieren ver. Y mientras él siga brillando bajo las luces de los escenarios, mientras su voz siga sonando en los altavoces de medio mundo, la sombra del hombre que lo respalda seguirá allí, vigilante, invisible, asegurándose de que el espectáculo continúe sin importar el costo. Porque en este juego, el show no solo debe continuar, tiene que ser el más grande de la historia. La vida de un artista es a menudo el reflejo de las fuerzas que lo moldean. En el caso de Hassan, esas fuerzas son las mismas que han definido el destino de miles de jóvenes en el norte y el occidente de México. La diferencia es que él logró canalizar toda esa presión, todo ese miedo, todas esas expectativas en algo que el resto del mundo está dispuesto a comprar. Es una ironía trágica que su mayor éxito sea, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad. Porque cada paso adelante es un paso más cerca de la exposición total. Y en su mundo, la exposición es el camino más corto hacia la caída. La gente lo celebra, lo sigue, lo imita, sin detenerse a pensar en el precio que se paga por estar en la cima. Es una historia de ambición, de lealtad, de riesgos calculados y de una maquinaria que no se detiene ante nadie. Cuando el concierto termina, cuando las luces se apagan y el público sale hacia el estacionamiento, el silencio que queda en el camerino es el verdadero escenario de esta vida. Ahí no hay aplausos, no hay fanáticos, solo el peso de la responsabilidad y la presencia constante de quienes cuidan que nada se salga de control. Es un mundo extraño, lleno de códigos, de señales, de miradas que valen más que 1000 palabras. Y en medio de todo eso, el artista navega, tratando de encontrar un poco de paz en un entorno que no conoce el descanso. Muchos se preguntan qué pasará cuando el éxito empiece a declinar. ¿Qué pasará cuando la novedad pase y otros ocupen su lugar? ¿Seguirá estando ahí esa mano invisible para guiarlo? ¿O desaparecerá tan pronto como deje de ser rentable? Es la pregunta que nadie se atreve a hacer, pero que todos se preguntan en el fondo. El legado de Peso Pluma no será solo su música. Será la forma en que cambió la industria, la forma en que normalizó una estética y una narrativa que antes eran consideradas marginales. Ha abierto puertas que estaban cerradas, ha demostrado que no necesitas encajar en el molde de la industria tradicional para triunfar. Pero ese éxito tiene un costo. Y es un costo que él está pagando cada día, en cada contrato, en cada entrevista, en cada decisión que toma. Es una vida de contrastes, donde el lujo más extremo convive con la paranoia más profunda. Y ese contraste es lo que lo hace fascinante, lo que lo hace real. No es un producto de laboratorio, es el resultado directo de su entorno, un entorno que no perdona errores y que recompensa la lealtad por encima de todo. Al final del día, todos somos espectadores de una película cuyo final todavía no se ha escrito. La historia de Peso Pluma sigue en desarrollo.
cada nuevo disco, cada nueva colaboración es una página más en este guión que parece no tener fin. Y mientras el mundo siga pendiente de su próxima canción, de su próximo movimiento, el hombre detrás de la cortina seguirá operando desde la sombra, asegurándose de que la doble P siga siendo el nombre en boca de todos. Porque, después de todo, eso es lo único que importa. Mantener el mito vivo, mantener la maquinaria funcionando, mantener el espectáculo en marcha. Porque en este mundo, el olvido es el único enemigo real. Y Peso Pluma, con la ayuda de ese hombre invisible, ha logrado esquivarlo, al menos por ahora. La contradicción central de su existencia permanece intacta. Mientras más brilla, menos se puede ver. Mientras más se revela, más se esconde. Es un hombre que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. Un ídolo de masas construido sobre los cimientos de un anonimato absoluto. Lo que nos queda es la música. Ese eco que rebota en las paredes de los estadios y que nos cuenta, si sabemos escuchar con atención, la historia de un joven que decidió jugar con fuego y, por un tiempo, logró controlar las llamas. Lo que vendrá después, quién sabe. Pero por ahora, el espectáculo sigue, el nombre suena, y las sombras siguen allí, justo detrás del escenario, esperando el próximo movimiento. Es la única certeza en un mundo donde la verdad es el recurso más escaso. Y así, entre los acordes de un corrido y el peso del silencio, la historia de Peso Pluma continúa, tejiendo su propia leyenda. Una historia donde el hombre detrás del éxito es, paradójicamente, el que menos existe. Porque en esta tierra, los que realmente mandan, los que realmente mueven los hilos, no necesitan ser vistos para ser obedecidos. Solo necesitan que el mundo siga cantando sus historias, convencidos de que todo es parte del juego, cuando en realidad el juego es todo lo que existe.